El Dickinsonia costata, uno de los fósiles más emblemáticos y controvertidos del periodo Ediacárico, hace aproximadamente 571 a 539 millones de años, representa un enigma paleontológico que ha desafiado la comprensión científica desde su descubrimiento en los estratos precámbricos de Australia, Rusia y otras localidades alrededor del mundo. Estos organismos, que florecieron en los fondos marinos millones de años antes de la explosión cámbrica que marcaría el surgimiento de los grupos animales modernos, presentan una morfología tan peculiar que durante décadas los investigadores han debatido su posición en el árbol de la vida, oscilando entre clasificarlos como animales primitivos, líquenes gigantes, representantes de un reino completamente extinto o incluso como experimentos evolutivos únicos que no tienen análogos en el mundo actual. Con su característica forma ovalada o elíptica, que recuerda una hoja de helecho aplastada, segmentada en numerosos segmentos o costillas que se ramifican desde un eje central y que pueden alcanzar tamaños desde pocos milímetros hasta casi 1.5 metros en los especímenes más grandes, el Dickinsonia costata encarna los misterios de la biota ediacarana, una colección de organismos que prosperaron cuando la vida en la Tierra estaba dando sus primeros pasos hacia la complejidad macroscópica, después de milenios dominados por microbios. Los primeros fósiles de Dickinsonia fueron descubiertos en las colinas de Ediacara en Australia Meridional a mediados del siglo XX, dando nombre a todo el periodo geológico. Pero no fue hasta años recientes, con el hallazgo de ejemplares excepcionalmente bien preservados en los acantilados del Mar Blanco en Rusia y en otras localidades como Ucrania y Namibia, que los científicos comenzaron a desentrañar algunos de sus secretos. La preservación de estos fósiles es en sí misma un fenómeno extraordinario, ya que la mayoría carecen de partes duras o mineralizadas, habiendo quedado impresos en finas capas de arenisca como huellas de sus cuerpos blandos, gracias a procesos de fosilización únicos que involucraron la rápida cobertura por sedimentos y la acción de microbios que formaron una película alrededor de los organismos muertos, creando moldes naturales de increíble detalle. Esta peculiar forma de fosilización, conocida como preservación tipo Ediacara, ha permitido a los paleontólogos estudiar no solo la forma general de Dickinsonia costata, sino también aspectos sutiles de su anatomía, incluyendo patrones de crecimiento, posibles estructuras internas y hasta rastros de su movimiento sobre el sustrato marino, aunque la interpretación de estas características sigue siendo materia de intenso debate. La anatomía de Dickinsonia costata es a la vez simple y desconcertante. Su cuerpo, bilateralmente simétrico, una característica que comparte con la mayoría de los animales modernos, pero que es rara entre otros organismos ediacáricos, está dividido en una serie de segmentos o módulos isométricos que se repiten a lo largo de su eje longitudinal, dando la apariencia de costillas que han inspirado su nombre específico, costata. Estos segmentos, cuyo número varía según el tamaño del individuo, los ejemplares más grandes tienen más segmentos, presentan una curiosa propiedad. No están simplemente alineados como los segmentos de un gusano moderno, sino que muestran una disposición en espiral o alternante que sugiere un patrón de crecimiento único, posiblemente mediante la adición de nuevos módulos en una zona específica del cuerpo, mientras el organismo se expandía hacia los lados. El eje central, a veces visible como una ligera depresión o elevación en los fósiles, podría haber sido una estructura de soporte o un canal para la distribución de nutrientes, aunque su naturaleza exacta sigue siendo especulativa. No hay evidencias claras de boca, ano, extremidades, ojos u otros órganos sensoriales, lo que ha complicado enormemente la reconstrucción de su modo de vida y relaciones biológicas. Uno de los aspectos más fascinantes de Dickinsonia costata es la evidencia de que estos organismos podían moverse, dejando en algunos casos rastros fósiles asociados que muestran patrones de desplazamiento sobre el sustrato marino.
Estas pistas consisten en series de impresiones alargadas o marcas de arrastre que sugieren que Dickensonia era capaz de una locomoción lenta y deliberada, posiblemente mediante contracciones musculares o algún mecanismo hidráulico primitivo, aunque la ausencia de apéndices claros hace difícil reconstruir exactamente cómo lograba este movimiento. El análisis de estas huellas indica que Dickensonia no se limitaba a crecer en un lugar fijo como una planta o un hongo, sino que podía reubicarse activamente, probablemente en busca de alimento o condiciones ambientales más favorables, un comportamiento que refuerza la hipótesis de que se trataba de un organismo heterótrofo, que obtiene nutrientes de fuentes externas, en lugar de un autótrofo fotosintético como las plantas. La ecología de Dickensonia costata está íntimamente ligada a los peculiares ecosistemas ediacáricos, radicalmente diferentes de los actuales. Durante este período, los fondos marinos estaban cubiertos por gruesas alfombras microbianas compuestas de cianobacterias y otros microorganismos, que formaban capas viscosas sobre el sustrato, creando un ambiente único que no tiene equivalente directo en los océanos modernos. Dickensonia parece haber vivido sobre estas alfombras microbianas, posiblemente alimentándose de ellas mediante algún tipo de absorción externa de nutrientes, ya sea a través de su superficie ventral, en cuyo caso podría haber digerido las bacterias directamente a través de su base, como hacen algunas placozoos modernos, o mediante un sistema primitivo de ramificación de sus segmentos en el sustrato para extraer recursos. Algunos investigadores han propuesto que los segmentos de Dickensonia podrían haber albergado compartimentos independientes con funciones metabólicas específicas, en una suerte de modularidad biológica que no tiene paralelos claros en los organismos actuales, mientras que otros sugieren que toda la superficie inferior del organismo estaba especializada para la absorción de nutrientes, con los segmentos actuando principalmente como estructuras de soporte y distribución. La posición filogenética de Dickensonia costata ha sido uno de los rompecabezas más persistentes en paleobiología. A lo largo de los años se ha propuesto que podría ser 1. Un animal primitivo, posiblemente relacionado con los placozoos actuales, organismos simples parecidos a amebas pero multicelulares, o con los primeros bilaterales, animales con simetría bilateral. 2. Un representante de los protistas gigantes, similares a los xenofióforos modernos que alcanzan tamaños excepcionales para ser unicelulares. 3. Un hongo liquenizado o forma de vida fúngica extinta. 4. Un miembro de un reino completamente extinto, a veces llamado Vendobionta, que experimentó con formas de organización biológica sin equivalente en la actualidad. O incluso 5. Un experimento evolutivo fallido en la transición entre colonias microbianas y organismos verdaderamente multicelulares. Cada una de estas hipótesis tiene sus partidarios y detractores, y el debate sigue abierto, aunque descubrimientos recientes han proporcionado nuevas pistas que parecen inclinar la balanza hacia alguna forma de afinidad animal. Un avance crucial en el estudio de Dickensonia costata llegó en 2018, cuando un equipo de investigadores logró extraer y analizar moléculas orgánicas conservadas en fósiles excepcionalmente bien preservados de Rusia. Estos análisis revelaron la presencia de esteroides, específicamente colestano, que son biomarcadores característicos de las membranas celulares de los animales, ausentes en hongos y otros reinos. Este descubrimiento, publicado en la revista Science, proporcionó la primera evidencia química directa de que Dickensonia era de hecho un animal, o al menos un organismo mucho más cercano a los animales que a cualquier otro grupo conocido. Aunque este hallazgo no resuelve todas las preguntas sobre su anatomía y modo de vida, marca un hito en el estudio de la biota ediacarana, al proporcionar una herramienta objetiva, el análisis de biomarcadores moleculares, para abordar problemas de clasificación que habían permanecido insolubles durante décadas basándose solo en la morfología de los fósiles. El desarrollo y crecimiento de Dickensonia costata presenta otro conjunto de misterios fascinantes. Los fósiles muestran una notable variedad de tamaños, desde individuos diminutos de apenas unos milímetros hasta gigantes de más de 1 metro, lo que sugiere que crecían durante periodos prolongados, posiblemente varios años.
El patrón de adición de nuevos segmentos parece haber seguido una secuencia determinada, con nuevos módulos apareciendo en una zona específica del cuerpo mientras el organismo se expandía isométricamente, es decir, manteniendo sus proporciones generales. Algunos investigadores han notado similitudes entre este patrón de crecimiento y el de ciertos animales modernos, como los placozoos o incluso algunos gusanos planos, aunque las diferencias fundamentales siguen siendo demasiado grandes como para establecer homologías directas. Un aspecto particularmente intrigante es la aparente ausencia de un tamaño adulto definido. Los fósiles sugieren que Dickinsonia podía seguir creciendo mientras las condiciones lo permitieran, añadiendo segmentos indefinidamente en lo que se conoce como crecimiento indeterminado, una estrategia común en muchos organismos primitivos, pero rara en animales más complejos. El ambiente en el que vivió Dickinsonia costata era muy diferente del de los océanos actuales. Durante el Ediacárico, los niveles de oxígeno atmosférico y oceánico eran significativamente más bajos que hoy, aunque habían aumentado considerablemente desde los niveles mínimos del período anterior, el Criogénico, permitiendo por primera vez la existencia de organismos macroscópicos complejos. Las temperaturas globales, después de salir de la glaciación global conocida como Tierra Bola de Nieve, eran cálidas y estables, con poca diferencia entre los polos y el ecuador. Los mares ediacaranos carecían de depredadores móviles y organismos bioturbadores, que revuelven los sedimentos, lo que permitió el desarrollo de ecosistemas únicos basados en las mencionadas alfombras microbianas que cubrían los fondos marinos. En este mundo extraño y tranquilo, Dickinsonia costata y otros organismos ediacaranos ocupaban nichos ecológicos que hoy no existen, en una suerte de experimento evolutivo que precedió a la aparición de las redes tróficas complejas que caracterizarían el período cámbrico y posteriores períodos. La extinción de Dickinsonia costata y la mayoría de la biota ediacarana hacia finales del período ediacárico sigue siendo un tema de investigación activa. Aunque tradicionalmente se ha atribuido a la llegada de los primeros animales depredadores durante la explosión cámbrica, cada vez más evidencias sugieren que el proceso fue más gradual y complejo, posiblemente vinculado a cambios en la química oceánica, fluctuaciones en los niveles de oxígeno o la desaparición de las alfombras microbianas que formaban la base de su ecosistema. Lo que es claro es que la desaparición de Dickinsonia marca el fin de una forma única de organización biológica, dando paso a los patrones de vida que dominarían el Fanerozoico y que eventualmente llevarían a la diversidad de organismos que conocemos hoy. El estudio de Dickinsonia costata ha tenido implicaciones profundas que van más allá de la mera clasificación de un fósil inusual. Su existencia desafía nuestras definiciones mismas de lo que constituye un animal y fuerza a reconsiderar los caminos posibles que pudo tomar la evolución en sus primeras etapas de complejidad. Al mismo tiempo, su preservación excepcional en los registros fósiles ha proporcionado herramientas cruciales para entender los procesos de fosilización de tejidos blandos, abriendo nuevas posibilidades para el estudio de otros organismos antiguos que carecían de partes duras. En un sentido más amplio, Dickinsonia costata representa un testamento de la increíble creatividad de la evolución, mostrando que la vida en la Tierra ha experimentado con formas y estrategias que a menudo superan nuestra imaginación, y que solo a través del estudio paciente de estos fósiles podemos esperar reconstruir los primeros capítulos de la historia de la complejidad biológica en nuestro planeta. En los últimos años, nuevas tecnologías han permitido estudiar a Dickinsonia costata con un detalle sin precedentes. Las técnicas de imagenología 3D, como la tomografía computarizada de rayos X y la fotogrametría de alta resolución, han revelado detalles microscópicos de su anatomía que habían pasado desapercibidos durante décadas. Los análisis geoquímicos avanzados, como los mencionados estudios de biomarcadores moleculares, están proporcionando ventanas completamente nuevas a la biología de estos organismos. Incluso la inteligencia artificial está siendo empleada para analizar patrones de crecimiento y simetría en grandes conjuntos de fósiles de Dickinsonia, buscando regularidades que puedan esclarecer sus mecanismos de desarrollo. A pesar de estos avances, muchos aspectos de Dickinsonia costata permanecen envueltos en misterio. No sabemos cómo se reproducía, aunque algunos patrones en los fósiles han sido interpretados como evidencias de reproducción asexual por fisión o gemación.
Tampoco entendemos completamente su relación con otros organismos ediacaranos, como los icónicos Sprigina o Charnia, que comparten algunos rasgos pero difieren en otros fundamentales. Incluso preguntas básicas sobre su metabolismo, ¿era completamente heterótrofo o albergaba simbiontes fotosintéticos? ¿O su longevidad? ¿Podían vivir décadas, como sugieren algunos patrones de crecimiento? Siguen siendo materia de investigación activa y debate científico. El legado de Dickinsonia costata trasciende su importancia paleontológica directa, ofreciendo lecciones fundamentales sobre la naturaleza de la evolución y la diversidad de la vida. Su estudio nos recuerda que los organismos del pasado no eran meros borradores imperfectos de las formas actuales, sino soluciones funcionales a los desafíos ecológicos de su tiempo, tan válidas en su contexto como lo son las adaptaciones modernas en el nuestro. Al mismo tiempo, su existencia como uno de los primeros organismos complejos conocidos nos conecta directamente con los orígenes mismos de la multicelularidad y la aparición de patrones corporales que, como la simetría bilateral, seguirían siendo fundamentales en la evolución posterior de la vida animal. Hoy, más de 500 millones de años después de su extinción, Dickinsonia costata sigue fascinando a científicos y entusiastas por igual, no solo como una curiosidad paleontológica, sino como una ventana a un momento crucial en la historia de la vida, cuando los organismos daban sus primeros pasos vacilantes hacia la complejidad que eventualmente llevaría a la increíble diversidad biológica que hoy puebla nuestro planeta. Sus fósiles, preservados en las rocas antiguas de continentes ahora dispersos, son testigos mudos de un mundo perdido que solo comenzamos a comprender y cuyo estudio sigue revelando secretos fundamentales sobre los orígenes de la vida compleja en la Tierra.